El día de hoy vamos a tener 4 objetivos identificados. Dentro de la charla, por favor, las preguntas las pueden ir ubicando en la sección del chat y una vez terminemos, voy a tomar todas las preguntas y voy a irlas respondiendo, ¿vale? No voy a responder preguntas durante la charla para que no interrumpa la continuación de la misma. Entonces ya saben, las vamos a dejar al final. Bueno, bienvenidos entonces. Entonces, los 4 objetivos que se han planteado para este webinar están muy encaminados a lo que va a ser la arquitectura de procesos. Dentro de ellos, lo primero, vamos a hacer un breve resumen, que es entender los conceptos básicos de la metodología de GRC Max, que es de las metodologías que nosotros utilizamos en la firma Baker Tilly, con ese enfoque que no solamente vamos a estar viendo los procesos, sino esos procesos van a tener impacto en otros ejes que ya ahorita les voy a explicar de manera rápida. Vamos a entender qué es la estructura de procesos. Para muchas personas, la arquitectura y la estructura es lo mismo, y aquí vamos a ver que hay diferencias en cada uno de estos dos conceptos. Y un concepto adicional que es muy importante, que es el de la estructura documental. Entonces, con esto como objetivo vamos a ver 2 estructuras muy importantes, entender muy bien sus diferencias, que es en nuestro último objetivo que vamos a enfocarnos, para que una vez terminado el webinar, yo tenga claro el concepto de la estructura de procesos como el concepto de la estructura documental y en dónde entra esa gran pregunta con la cual se convocó el webinar, el paradigma de los procedimientos. La agenda, vamos a tocar 3 temas. El primero, como les mencionaba, es entender un poco desde dónde nace toda esta metodología y una vez tengamos claro este inicio, vamos a observar a detalle estos 2 puntos claves, que es, nuevamente menciono, la estructura de procesos y la estructura documental. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, como les mencionaba, en entender un poco de dónde nace todo el concepto de GRC, que es el derrotero que nosotros utilizamos para diseñar cualquier tipo de proyecto. GRC, para aquellas personas que nos han acompañado en otros webinars, significa gobierno, riesgo y cumplimiento. Es el acrónimo que se utiliza para describir este concepto. Pero tenemos que entender que esto abarca mucho más que solamente estos 3 conceptos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Nosotros hemos querido mostrar cómo ese concepto se visualiza en toda la organización, pero no solo en esos 3 conceptos. Nosotros lo resumimos en el cubo que estamos viendo en este momento en la pantalla, donde tenemos 3 caras del cubo. A cada una de esas caras o perspectivas se han diseñado bajo el objetivo de entender el concepto de GRC. En la cara superior observamos 4 ejes que se han denominado el desempeño, el riesgo, el control y el cumplimiento. A este concepto como tal se le ha denominado el eje de desempeño basado en principios. Esta es parte de la metodología que se utiliza por OSEC, que es el ente que regula todo este concepto. Y adicional a ello, hacemos que ese concepto caiga en algo que sea un poco más tangible e entendible para algunas organizaciones. Entendemos que algunas organizaciones ya están involucradas en temas de riesgo, control y cumplimiento, pero otras no tanto. ¿Qué sí todas las organizaciones tienen en común? Y ahí es donde entra la siguiente perspectiva, que es la frontal, donde podemos observar que es la perspectiva de ejes de la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial para todas las organizaciones no es desconocida, tal vez no con este nombre,
pero sí perfectamente podemos hablar de ella cuando iniciamos una organización y decimos cuál es su estrategia o qué directrices son las que piensa cumplir dentro de la misma. ¿Cuáles son los procesos u operaciones que se desarrollan dentro de ella? ¿Cuáles son los recursos que yo utilizo para materializar los productos o servicios que brindo a los clientes? La información que hace parte de todo lo que genera y recibe la organización de acuerdo a leyes, documentos, etcétera. Y dos puntos importantes donde entra la parte tecnológica, en la cual podemos dividir en aplicativos y tecnología. Aplicativos relacionados a los software que se utilizan. Incluso podemos estar hablando de ofimática, los más conocidos, que es Word, Excel, que son de las herramientas más utilizadas. Y tecnologías, ya yéndonos de pronto un poco más a la parte de hardware, que ya son los computadores, los servidores, las impresoras, las redes, etcétera. Una última mirada es la perspectiva que vemos en diagonal, que la llamamos el eje de la gobernanza, donde vemos dos conceptos bien importantes que ya cubren todo el cubo y todo el concepto que les he estado mencionando. Uno está relacionado al gobierno, donde podemos tener las prácticas de buen gobierno, gobiernos corporativos, pues ahí es donde está el tema de gobierno y dirección. Y un siguiente concepto que está relacionado a las tres líneas de defensa, que son la operación, la supervisión y la auditoría. En términos simples, el resumen que acabo de darles está relacionado al concepto de GRC. Cada vez que se quiera mirar uno de estos conceptos, tendrá que estar acompañado de los demás. En el día de hoy, como mencionábamos, vamos a enfocarnos directamente en uno de los ejes, que es el eje de procesos. A pesar de que vamos a tener unos puntos de mucho detalle de este eje, los demás conceptos que estamos visualizando allí, el desempeño, el riesgo, el control, cumplimiento, etcétera, van a estar involucrados dentro de los diseños que se deban desarrollar, ya sea para la arquitectura, para la estructura de procesos o para la estructura documental. Lo primero que debemos entender y normalmente para todas las personas que estudian esta materia, ingenieros, administradores, especialistas en sistemas de gestión de calidad, etcétera, siempre se ha entendido el concepto de proceso bajo esta frase. Esta es una de las frases tomadas de la ISO 9000 dentro de sus definiciones del año 2005, donde menciona que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. De aquí quiero rescatar muy bien la palabra actividades, porque la estructura de procesos se va a basar mucho a partir de ese concepto. Un poco más adelante me van a entender por qué. Ahí quisiera que por favor no olviden y enmarquen muy bien dentro de esta definición el concepto de actividad. Entonces, la imagen siempre ha representado el proceso como una caja, como la estamos observando, donde hay unas entradas, donde se realizan unas actividades, y esto va a ser muy clave, como les menciono, lo voy a repetir en varias ocasiones, y esto al final va a tener unos resultados. Este es uno de los conceptos básicos que hay que entender para tener la diferencia entre la estructura de procesos y la estructura documental. En este momento podemos apreciar las dos estructuras de manera gráfica. Normalmente la estructura de procesos se ha visualizado por su principal objeto, que ha sido llamado el mapa de procesos. Es el que es más común dentro de las organizaciones y dentro de las personas entender o escuchar. Normalmente hay muchos participantes para el diseño de un objeto como es el mapa de procesos y la estructura documental
que está un poco más asociada, se visualiza mucho más en los sistemas de gestión de calidad por medio de una pirámide. Normalmente su representación gráfica, vamos a hablar también un poquito más de detalle un poco más adelante, pero normalmente esa es la definición inicial que tienen estos dos objetos a nivel gráfico. Vamos a iniciar explicando a detalle la estructura de procesos. Como les manifestaba, la estructura de procesos está asociada a la forma en que yo agrupo los procesos. Devolviéndonos un poquito, recordemos la definición de proceso, conjunto de actividades. Entonces es aquí donde yo recupero y rescato esa frase de actividades. Si yo soy un poco más analista y voy un poco más al detalle, yo realmente lo que estoy haciendo en una estructura de procesos es agrupando una serie de actividades en diferentes niveles. Estas actividades van a estar agrupadas normalmente al tamaño de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Cuando normalmente una organización decide generar una estructura de procesos, el primer objeto que viene a la mente de cualquier profesional es diseñar un mapa de procesos. El mapa de procesos simplemente es la representación gráfica de cuáles son los procesos que la compañía va a desarrollar. El diseño puede ser desarrollado tanto de manera de arriba hacia abajo, donde yo plasmo primero los procesos y voy hacia abajo dando detalle a cada uno de estos, o analizando qué actividades tengo y desarrollarlo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica? Realmente va a estar muy asociado al tamaño de la organización y a la forma que la organización tiene actualmente su información recaudada. Un diseño de estructura de procesos normalmente se maneja como el que estamos viendo en pantalla. Vemos macroprocesos, vemos procesos, vemos subprocesos y actividades. Y vamos viendo que cada uno va desagregando más el concepto hasta llegar al nivel mínimo que son actividades. En algunos casos podemos llegar incluso a un nivel un poco menor que es denominado tareas. Ese es un nivel que normalmente, dependiendo el enfoque del proyecto que se le quiera dar, podemos utilizarlo para generar también detalles en diagramas, que es lo que en algunos casos se utiliza, o descripciones, que es una mejor forma de darle el manejo a este tipo de estructuras. También sucede en casos donde la organización es demasiado grande y sus actividades son muchísimas, que no solamente utiliza el nivel macroprocesos, sino puede llegar a algo que se denomina megaprocesos. No es muy normal utilizar realmente este nivel. Como menciono, está atado al tamaño de la organización. Y lo que sí es normal es tener esta estructura. Hay organizaciones que juegan con estos niveles. ¿Qué quiere decir jugar con estos niveles? Algunas solamente tienen macroprocesos, procesos y actividades. Como vemos, suprime el nivel de subprocesos. O hay organizaciones que simplemente tienen procesos, subprocesos y actividades. En ninguno de estos casos uno puede decir que está bien o está mal. ¿Qué sí es importante? Que yo respete las vistas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo vamos a ver en los siguientes slides. Que si yo estoy hablando de un mapa de procesos que está diseñado con macroprocesos, pues efectivamente solamente desarrolle macroprocesos. No que tenga macroprocesos, procesos y tal vez uno que otro subproceso asociado. Ese sí es una mala práctica del diseño de un mapa de procesos. Algunas organizaciones que deciden no utilizar subprocesos, imaginemos nuevamente esta gráfica donde la organización decide no tener subprocesos, sino simplemente pasar de procesos a
actividades, lo que dificulta hacia futuro son las cosas que hemos llamado normalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo una de estas cajitas que estamos viendo que se llama procesos, dependiendo del tamaño del proceso, yo puedo estar hablando de, no sé, tal vez 80, 100, 200 actividades, por dar en este momento un número, e intentar hacer un análisis para mejorarlo, para optimizarlo, realmente es más complejo. Por eso yo, o normalmente metodológicamente, se utiliza los subprocesos. ¿Para qué? Definición de subproceso como tal es una definición de un grupo más pequeño, una descomposición menor del proceso. Y recordemos que el proceso es un conjunto de actividades. Entonces quiere decir que yo voy a tener un subconjunto del proceso asociado. ¿Qué sí es importante? Que cuando yo genere esas agrupaciones tengan sentido. O sea, que tengan un alcance, que tengan un inicio, que técnicamente le dé un comportamiento como si fuera un proceso más pequeñito. No es necesario que tenga objetivo, descripción, que en algunos casos, pues es por eso que algunas organizaciones optan por eliminar este nivel. Entonces, simplemente lo que sí debo tener claro es darle alcance al subproceso. Casos que podemos ver en compras. El proceso como tal, y nuevamente reitero, de acuerdo al tamaño de la organización y un poco a su misión, yo puedo decir que compras puede ser tanto como un macro proceso o como un proceso. ¿De qué va a depender? De qué tantas actividades yo realmente desarrolle dentro de cada uno de estos procesos. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta si realmente mi mapa o mi estructura está cumpliendo con la necesidad de la organización. Tampoco es conveniente tener diferencias en que en ciertos procesos yo los manejo a nivel macro, proceso, subproceso de actividad, y otro tal vez solo proceso, actividad, o macro, proceso y actividad, y juego dentro de la organización en tener estructuras diferentes. Entonces, eso sí está relacionado a una mala práctica. Entonces, reiterando la estructura de procesos, observamos en esta imagen que sin importar en dónde yo me ubique, yo solamente voy a ver uno de estos niveles. ¿Qué quiere decir? Que cuando un analista de procesos o una unidad que analiza procesos se ubica, supongamos en este caso, al nivel de subprocesos, en este nivel yo solamente voy a ver subprocesos. Algunas características, y eso está más asociado, es a los software que se utilizan. Entonces, herramientas como Visio, Mega, SoftExpert, bueno, herramientas BPA realmente, donde yo puedo plasmar cómo está diseñado el proceso dentro de la organización. Yo empiezo a ver una mezcla de toda esta estructura. La intención es que la vista donde yo me ubique sea homogénea. Entonces, si veo actividades, si estoy en la sección, perdón, de actividades, solamente yo vea actividades. Si estoy en la sección de subprocesos, solamente vea subprocesos. Como mencionaba, en algunos casos solamente se utiliza tareas dependiendo de la organización, de cómo quiera documentar la información. Entonces, una mala práctica es ver algo así, que yo vaya a mi vista de tareas y tal vez vea un subproceso allí o un proceso y me hace perder la ubicación de qué es lo que yo realmente en ese momento estoy analizando. Con esto no quiero decir que hay unos casos, que hay procesos que se comunican con otros procesos y que yo no vea esa conexión entre los procesos, a pesar de que estoy en una vista de actividades. Pero sí debo enmarcar que de acuerdo a la metodología de modelamiento que yo utilice, solamente yo visualice el nivel que me interesa analizar. Entonces, con esto
quiero que quede claro lo que es la estructura de procesos. La estructura de procesos va a estar asociada realmente a la cantidad de actividades y cómo yo agrupo esas actividades, ya sean en subprocesos, en procesos, macroprocesos, megaprocesos. ¿De acuerdo? De aquí vamos a saltar al mundo de la estructura documental. Entonces, la estructura documental siempre va a estar asociado a las necesidades de información que tienen las organizaciones. Entonces, allí empiezo yo a generar normalmente una serie de documentos que pueden ser dados por metodologías, casos como Basilea, casos como la ISO, bueno, diferentes metodologías que obligan a tener ciertos documentos para conservar la esencia de la metodología. Por ejemplo, en el caso de la ISO que menciona que hay que tener unos procedimientos obligatorios, y ya casi voy llegando a ese concepto. Dentro de directrices, pues uno puede estar apreciando temas como, no sé, manuales de ética, circulares, diferentes series que la organización decide tener para informar a todos los que participan en la misma. La operación genera también su propia documentación, ya sea en el tema de facturas, registros, bueno, una serie de información que la misma operación por su día a día genera de manera natural. Y también observamos entes externos que obligan a las organizaciones, también dependiendo de los sectores, a tener ciertos documentos obligatorios. Entonces, en el caso de sector financiero, podemos apreciar que los obligan a tener ciertos reportes, en el sector de producción, a tener ciertos manuales. Entonces, toda esta necesidad de información y de plasmarla en algo nos lleva a tener una estructura donde podamos clasificar los documentos. Entonces, como mencionaba, los tipos de documentos que podemos tener son reportes, políticas, circulares, manuales, procedimientos, instructivos, guías, etcétera. Y todos estos no solamente puede ser necesario que sean físicos, también tenemos de esta información digitales. Entonces, cuando ya tenemos toda esa serie de información, lo que exige a la misma organización para tener todo organizado es generar una estructura que le permita clasificar cada uno de estos elementos que estamos observando y adicionales que puedan surgir. Entonces, una de las vistas que más se utiliza es esta, utilizando esta pirámide donde normalmente en su cima observamos la documentación relacionada a los manuales. Esta estructura, como ustedes van a recordar un poco, va a estar muy asociada a lo que es la estructura de procesos. Entonces, es de allí donde empiezan a hacer esa relación estructura de procesos, estructura documental. Caracterización, que es uno de los documentos que también muchos de los profesionales conocen y normalmente ese documento lo relacionan con los macroprocesos o con los procesos. Es allí donde normalmente observamos como el resumen del proceso, donde le decimos dónde hay un objetivo, dónde está el alcance, quién es el responsable, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, etcétera. Después pasamos a uno que se denomina procedimientos. Observen muy bien, procedimientos nunca estuvo en la estructura de procesos. Procedimientos hace parte de la estructura documental. Un procedimiento es un documento. Los instructivos son ya documentos a más detalle. Normalmente los procedimientos los asocian ya sea a procesos o a subprocesos. Los instructivos normalmente los asocian
a actividades o a tareas. Y por último, están los registros, que es toda la información con la cual utilizo para tener evidencias de lo que yo realizo. Entonces, una organización que maneja en el ámbito de la producción, salieron 100 productos de X y pues van a tener anotados allí todas las características, que hay 100 productos que contienen estas características, etcétera. Entonces, toda esta información normalmente se plasma en estos niveles que acabo de presentar. No es una camisa de fuerza. Normalmente cada organización maneja pirámides diferentes, manejan codificaciones. Siempre toda esta información se codifica, se administra de esta forma. Entonces, bien, ya en este momento hemos observado la estructura de procesos y la estructura documental. Procesos relacionado a macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades, tareas. Estructura documental a manuales, caracterizaciones, procedimientos, instructivos y registros. Entonces, en este momento, en las mentes de cada uno de ustedes, debe quedar esa imagen de cada una de esas dos estructuras. Con el siguiente slide, no quiero decir que no se deben desarrollar procedimientos. No es que esté prohibido. No. Aquí es donde quiero aclarar una de las mayores fallas que existen entre los profesionales de sistemas de calidad y de procesos al referirse que un procedimiento es un proceso. Aquí quiero que se vayan con el conocimiento de que procedimiento no es un proceso, no hace parte de la estructura de procesos. Procedimiento es un documento y es un documento que sí está relacionado con la estructura de procesos, que describe un proceso, pero que no es un proceso. El proceso es el diseño que yo pueda obtener al crear mi mapa de procesos, mi nivel de procesos, mi nivel de subprocesos, mi nivel de actividades. Estos objetos normalmente se representan en flujogramas o diagramas. Una de las metodologías más utilizadas en la estructura de procesos es el estándar BPMN, que en otra oportunidad intentaremos hacer un webinar explicando cómo funciona esta metodología de modelamiento. Pero allí, con esta metodología, vamos a observar todo el tiempo lo que les he mencionado, que solamente voy a tener vistas, ya sea de actividades, vistas de subprocesos, y en ningún momento hablaremos de procedimientos. Normalmente los procedimientos van a estar asociados cuando un ente o la organización necesita de un documento que le detalle y le describa cómo funciona un proceso. Entonces, aquí quiero ser nuevamente reiterativo que este es uno de los mayores errores que cometen algunos en mencionar. Sí, en la organización hay macroprocesos, procesos y procedimientos. Entonces, si se dan cuenta, me están hablando de una estructura y cuando ya están bajando en los niveles, me empiezan a hablar de otra estructura. Entonces, algo que es muy importante, como les menciono, es tener muy bien separado una estructura de la otra. Una habla netamente de lo que son los procesos y otra habla netamente de lo que es la documentación que se genera en la organización. En el siguiente slide podemos ver, ya habíamos mencionado que era un proceso. En este vamos a apreciar cuáles son los componentes del proceso y en dónde es que ubicaríamos el entendimiento de un procedimiento. Y creo que ya el slide nos lo está mostrando. Entonces, es clave entender que lo que estamos observando en este momento como tal es el proceso. Y el proceso contiene
Lo típico que mencionan, proveedores, clientes, entradas, salidas, un responsable del mismo, unos objetivos y una serie de procedimientos. Y es aquí por eso que existe la confusión, con una estructura y con la otra. Entonces, recordemos, la estructura de procesos solamente habla de procesos. La estructura documental habla de documentos. Y un procedimiento hace parte de la estructura documental. Eso sí, recordemos que lo utilizamos un documento para entender o describir uno de los procesos. Normalmente se utiliza a diferentes niveles, ya sea a un nivel de, como les mencionaba, de subprocesos o a un nivel de procesos. Ya esa decisión va a estar un poco más relacionada a la organización, al gobierno de los procesos, a cómo quiere que todos los involucrados de la organización entiendan un proceso o a atender las exigencias que puedan existir de los reguladores hacia la organización.